Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a mi primera reacción de la temporada de Eurovisión 2025. Mi primera reacción va a ser la de España, que evidentemente ya he escuchado la canción porque reaccioné a la canción en su momento y ya he visto la actuación, ya que mi primera reacción a esta actuación está en el vídeo de mi reacción a la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025. Pero como en la final del Benidorm Fest estuve en Benidorm y vi la actuación con todo el mundo, he decidido grabarme una reacción, aunque ya haya visto la actuación, porque Melody ha dicho que debido a las críticas que ha recibido va a cambiar aspectos de la canción y va a cambiar toda la actuación, algo que me parece súper descabellado por hacer caso a los haters, porque si veis mi vídeo del top 16 de canciones del Benidorm Fest, para mí esa diva estaba en mi puesto número 6, es decir, para mí había 5 canciones mejores que esta, pero con las actuaciones Melody subió a mi puesto número 1 compartido junto con J. Cabello. Es decir, yo soy una persona que vi el potencial de la canción de esa diva porque considero que es una canción que se ha hecho y diseñado para el directo y no tanto para ser pegadiza y ser tan consumible. Por eso la versión en estudio le falta algo en el estribillo, pero en directo con la fuerza escénica de Melody se suple. Entonces, para ser una canción que no era, bueno, es que la canción era mi sexta opción y acabase número 1 con la actuación, me parece descabellado decir que van a empezar de cero en la actuación, porque me parece que en esta actuación hay elementos muy potentes, sobre todo muchos que ya se están haciendo icónicos como la pirueta en el dance break y el giro de cámara. Entonces me parece descabellado decir que hay que hacerla de cero. Lo que tienen que hacer es ver qué es lo que ha gustado, quedarse con ello y mejorar el resto y potenciar la actuación. Por ello, en este vídeo voy a reaccionar a la actuación y por lo tanto en este vídeo lo que voy a hacer es decir cuáles son para mí los puntos fuertes y puntos débiles de esta actuación y qué debe quedarse y qué debe irse, básicamente. Y lo diré de la actuación y también de la canción porque van a hacer un revamp y en mi opinión que tienen que mejorar de la canción porque para mí simplemente tienen que tocar algunas cosas de la canción, no tocarla entera. Entonces, dicho esto, vamos con mis ideas para mejorar la propuesta de España para Eurovisión 2025. España, Eurovisión 2025, Melody nos canta Divas valiente. 3, 2, 1, esa diva, play. Vale, el inicio me parece muy bueno, pero creo que se puede potenciar con la iluminación. ¿Ves? Aquí deberían salir los focos. Mira, en el inicio tenemos el escenario a oscuras y suenan las guitarras y las castañuelas, que para mí es uno de los puntos fuertes de esta canción, el sonido español, que lo diferencia de una canción pop electrónica más. Entonces, con el escenario a oscuras, yo en el momento que suenan las guitarras, pondría los focos a la vez para que suene el tiriririn y los focos a la vez tiriririn y de repente las castañuelas y separan los focos. Y ahí Melody empieza a cantar y ¡plax! Suena el golpe de música y el foco que ilumina un poco mejor de cómo está iluminado y se ve que está en lo alto y que se vea la cola del vestido porque realmente no se aprecia. Y esto debe hacerlo independientemente de empiece con el columpio o no. Es decir, el escenario a oscuras y que de repente los focos se vayan iluminando al sonido de las guitarras y se paren con las castañuelas, es perfecto porque así estás potenciando ese sonido español nada más empezar simplemente con la iluminación. La iluminación apareciendo a golpe del sonido de las guitarras y castañuelas. Es decir, ves a oscuras y ahora tiriririn los focos. Las castañuelas se paran y focazo. Este me parece espectacular el inicio en lo alto y le falta iluminación. La voz es impecable para estar tan arriba. Vale, y aquí la canción construye y está bajando. Y la voz impecable, porque ella puede tener vértigo o estar insegura y la voz no se nota nada. Se embrujó. Vale, ¿qué hacemos si en Eurovisión no le dejan colgarse? Es decir, en Eurovisión, al igual que en el Benidorm Fest, tú te puedes colgar del techo porque artistas invitados lo han hecho, pero es cierto que ningún concursante lo ha hecho nunca, supuestamente por el tiempo que supone, no dejan que los concursantes lo hagan. Hay formas de hacerlo, puede llevar una estructura como hizo Australia en el año 2019 con Zero Gravity, que ella iba colgada de un palo
y así hacían el efecto de volar, no estaba colgada del techo, iba agarrada a un palo. Entonces pueden poner una estructura y que tenga un techito y ella estar colgada de ese techo de la estructura y tapar la estructura con la cola del vestido, entonces no se vería. O, por ejemplo, puede ser una peineta enorme y acaba en una peineta, entonces se la ve que está colgada de la peineta y eso queda mucho más bonito con la estructura. O sea, se puede hacer así o simplemente eliminarlo. Si deciden eliminarlo y que no salga colgada del techo, me gustaría que lo sustituyeran por algo que tuviese la misma dificultad, porque el comenzar colgada y estar cantando esos graves tan potentes y la voz tan potente sin que se note que le está tambaleando o está nerviosa, eso es un incremento de dificultad para los jurados. Entonces, si se elimina, estás eliminando un elemento extra de dificultad que le puede ayudar muchísimo en los jurados. Entonces, si finalmente no empieza en el columpio, tienen que sustituirlo por algo que le dé dificultad también. O si no, ella cantar muchísimo más potente porque estaría quieta y estaría cómoda. ¿Qué es lo que haría yo para potenciar la canción? Pues como el puente construye un ritmo muy interesante, que ya es cierto que está descendiendo mientras la música está construyendo, se puede hacer lo mismo, por ejemplo, imagínate, ya puede comenzar en un lado del escenario como en un camerino, apaga la luz para que el escenario esté con esa sensación de oscuras y se puede ver cómo está subiendo con unas escaleras que se van iluminando poco a poco hasta que llega a una cima y de repente, ¡pum! ¡Pum! Que es lo mismo que hacen aquí. En esos golpes de música, en vez de hacer el contrario de en cada golpe de música iluminar el escenario, apagarlo. Como aquí pasa, baja el columpio y de repente se apaga. Ella desaparece y se queda la pantalla en negro. Eso es espectacular porque potencia ahora el inicio del estribillo con la base electrónica. Entonces, eso lo tienen que mantener. Es decir, ella puede subir unas escaleras, llega a lo alto y se apagan las luces. ¡Pum! ¡Pum! Y ahora aparecer pues tumbada con ese mismo efecto. O como yo me lo imaginaba en su momento, que era encima de una plataforma que se fuese moviendo y ella iluminada sola con esa plataforma. Vamos a seguir. Morelesco. ¿Ves aquí? Pam, pam, se apaga todo y el aparecer ahora en otros sitios es un efecto visual muy guay que potencia esta electrónica del estribillo. Esto de cómo se levanta no me gusta nada y cómo le quitan el vestuario tampoco. Vale. Vale, el hecho de que empiece el estribillo cantando tumbada potencia, uno, ella como cantante y dos, potencia el cambio de música, porque hemos tenido un pum, pum, que tú te esperas que se ilumine el escenario, pero al revés, se apaga y de repente aparece que es en el suelo, pero da la sensación que aparece en otro sitio distinto. Y después, al estar tumbada, que es muy difícil cantar estando tumbada, ella está cantando con una voz potente, entonces tiene el segundo elemento de dificultad de la actuación. El primero ha sido cantar bajando de un columpio con la voz potente y unos graves muy difíciles y después hacer un estribillo, porque no es lo mismo hacer el inicio tumbada que el estribillo, donde la voz tiene que estar potente a la vez que el beat electrónico. Entonces ahí demuestra la poderosa voz que tiene al estar tumbada y su voz resaltar por encima del beat electrónico y incitarte a bailar estando tumbada. Entonces es un elemento extra de dificultad que no debe perder porque ella lo saca adelante. Por lo tanto, para mí que empiece el primer estribillo tumbada es un elemento que se tiene que dejar, ya sea que lo hagan en el suelo, ya sea que lo hagan en una plataforma y la iluminan directamente en la plataforma y se mueva, que es lo que yo me imaginaba, eso me da igual. Después, creo que pega aquí bien el cambio de vestuario, pero sinceramente el cambio de vestuario, hacerlo, nada más la levantan y se mueve es algo que no me pega. Vamos a verlo. Ahora, esto mola muchísimo. Me da igual que estos fondos sigan o los cambien. El efecto es chulísimo. Yo me la imaginaba moviéndose en una pasarela, pero me da igual. ¿Ves? Aquí esto te saca. Cómo ver cómo se la levantan y cómo le quitan el vestido así de mal. Vale. Vale, ya aquí vienen los primeros grandes cambios que yo haría, tanto en la actuación como en la canción. Vale, la primera parte del estribillo para mí está bien con el beat electrónico, entonces yo me levantaría justo en la segunda parte del estribillo, cuando dice una diva es valiente, ahí ya se levanta, se puede poner en otra parte del escenario, no me gusta la parte del escenario del público y ahora voy a explicar por qué, porque es decir, se ve a todo el público, entonces si tú vas a hacer un plano donde se ve todo el público, yo apagaría las luces del público y los focos que tiene detrás, que esto es algo que no se ha hecho en Eurovisión, ella puede bailar una coreografía
coordinada con los bailarines, por ejemplo, que los focos se muevan al unísono que los bailarines. Imagínate, melodía en medio y los otros 4 bailarines a su lado, y de repente los 5 a la vez se giran así, que se vea cómo los focos hacen el mismo movimiento que ellos, es decir, y pueden hacer una coreografía bailando con los focos detrás, yo que sé, ellos hacen con el brazo así y todos los focos a la vez detrás hacen así. Ahí tiene sentido este plano con todo el público apagado y estás viendo que está haciendo una coreografía coordinada con la iluminación y los focos, algo que creo que no se ha hecho nunca en Eurovisión y quedaría bastante chulo y potenciaría el estribillo. Vale, y la otra parte que cambiaría ya es la producción musical del estribillo. Para mí la canción, las estrofas son increíbles, el final es increíble, lo que falla es el estribillo, pero no porque suene desfasado, para mí no suena desfasado, para mí suena básico, suena simple. Entonces, al principio de la canción hemos escuchado una guitarra y unas castañuelas, que eso te llevan a un sonido español que luego se va perdiendo porque tenemos un estribillo puramente electrónico y aquí es donde flojea la canción y a mí esta base electrónica, la primera parte del estribillo creo que está bien, porque es muy interesante, pero ya cuando tiene que romper, rompe en una producción que para mí suena básica o simple. Mucha gente piensa desfasada, para mí es básica o simple. Entonces lo que hay que hacer es hacerla crecer y no me gustaría que la hicieran crecer metiendo a lo mejor un sintetizador o metiendo más elementos electrónicos. No, creo que es el momento de volver a meter un instrumental español o latino o braniego, pero meter, por ejemplo, unas palmas de fondo, unos violines, más guitarra española, un toque de castañuelas que se escucha al principio y desaparecen. Al final es algo que Melody ha hecho durante toda su carrera, entonces ella va a ser capaz de hacer eso, pero es lo que le falta al estribillo, que tenga una música muy rítmica detrás que lo haga más pegadizo, porque es un estribillo con mucha letra, no es un estribillo corto como los estribillos de los veranos de los 2000 con una frase pegadiza y repetitiva, no, es largo con mucha letra y no lo van a cortar porque les encanta la letra, entonces lo que tienen que hacer es meter una buena guitarra española, unos más toques de castañuelas, a lo mejor un toque de palmas, tienen que reforzarlo y darle ese toque español que la gente se espera cuando comienza la canción, porque comienza así y luego se diluye y solo hay toques españoles. No, y es lo que le falta al estribillo. Entonces, así sería una canción pop electrónica, pero con ese toque o flamenco o más latino según ellos a dónde la quieran derivar. Y ahí nos vamos al vestuario, es decir, para alejarla del estilo pop diva, el vestuario, el cambio de vestuario para mí tiene que ser un vestuario español. Además, Melody es una cantante que ella en sus videoclips y en muchas actuaciones ha llevado vestuarios españoles, ya sea de folclórica. Chanel es cierto que utilizó el vestuario de torero y se hizo un body espectacular. Melody ha llevado también ese estilo, me da igual que sea flamenco, pero que sea español. Y por ejemplo con los flecos, porque si lleva unos flecos puede estirar el brazo y en todos los toques de guitarreo o de castañuela se mueven los flecos y así potencia ese sonido. Entonces, para mí, los grandes cambios que tiene que haber aquí son, si sigo utilizando la parte del escenario donde se ve el público, apagado todo y que los focos se muevan al ritmo que ellos bailen o que utilicen una plataforma, entonces la levantan del suelo a una plataforma y hace el baile en la plataforma. Y para mí la coreografía que deben hacer en esta parte es la coreografía que hace en el segundo estribillo. Que, por ejemplo, una diva es valiente, se acerca a un bailarín, la levanta, le hace un portel, la gira. Esa coreografía que hace interactiva con los bailarines y hace varios portés en el segundo estribillo, yo la haría en esta parte, para todavía no gastar el cartucho de un estribillo con mucha fuerza y por lo tanto hacer los elementos de baile en este primer estribillo. Y todo eso reforzado con un nuevo instrumental que le dé a la canción ese toque español que te esperas al principio pero que no llega. Esos son los dos cambios que haría. Ah, y el tercer cambio, el vestuario. Aquí justo en Una diva es valiente, no antes Una diva es valiente, le quitan el vestuario y que sea un vestuario español. Yo es cierto que yo tengo la fantasía que me gustaría que el primer vestuario fuese vestida de traje o de una mujer trabajadora. Porque la única forma de demostrar el mensaje de la canción es a través del estilismo. Si tú comienzas con un estilismo trabajador y luego lo cambias a una ropa más divina que quiero que tenga ese toque español para reforzar la esencia española de la canción, así estás vendiendo el mensaje de da igual mi trabajo, da igual mi posición social, da igual quien sea, porque todos tenemos las capacidades para sobresalir y superar cualquier adversidad y por lo tanto de ser una diva, es decir, de sobresalir. Y los comentadores lo pueden explicar antes y la gente al ver que primero empieza con una ropa que se asocie con un uniforme de trabajo y luego una ropa más divina, en plan como sí, trabajadora de día, diva de noche, y se puede entender el mensaje.
Seguimos. ¿Ves? Aquí yo todavía está tumbada. Ahora se levanta, se van a la plataforma y le quitan la ropa aquí. Y aquí baila pues con el fondo, con los focos, con algo moderno para potenciar más el sonido, que no parezca desfasado. Pero vale, esto es súper rápido. Lo que no me gusta es que termina el estribillo y se nota que se va corriendo y luego, claro, cuando la ves en la peineta dices, vale, se va corriendo porque se tiene que colocar la peineta. Y a mí lo que me gustaría es que aquí estuviese una plataforma para que ella pudiese cantarlo tranquila, alargar el huracán con un buen vibrato como hace cuando canta la canción a capela, ¿vale? Y entonces termina el estribillo, se escuchan las guitarras, ella sí lleva flecos por hacer un gesto así español y que se muevan los flecos, él iluminado en negro y por lo tanto, si ella, en vez de hacer el baile al extremo del escenario, lo hace en un lateral, en una plataforma, simplemente se tiene que bajar la plataforma y colocarse en la peineta que está al lado y así gana tiempo y puede terminar el estribillo con vozarrón y no se la ve con prisas y de repente se la ve en la peineta, porque da tiempo en ese segundo si la tienen al lado. Es decir, yo no haría esta parte del estribillo pegada al público, lo haría en un extremo, en una pasarela, para tener la peineta al lado y simplemente, o sea, bajarse y colocarse la peineta. Y si se la ve que se la coloca en la peineta, tampoco pasa nada, porque la siguiente frase es la madre que madruga, porque es la madre que madruga y al final eso es un esfuerzo, entonces pues que se la vea llegando y colocándose, da igual, pero que termine bien el huracán con fuerza y potencia. Y que no se la vea como que tiene que ir a las cosas rápidamente, que eso es lo que ensucia un poco a esta actuación, que se la ve como ahora tengo que hacer esto y no ejecutado limpio. Seguimos. ¿Ves? Es que se nota ahí que se va, se ve encima cómo se termina de ir. Vale, esto es espectacular. La guitarra. Vale, es cierto que yo cuando reaccioné a la canción dije, es que las estrofas me gustan mucho, el final también, pero el estribillo a mí me suena básico. Es cierto que he leído y he visto muchos esos comentarios, ¿no? De las estrofas me gustan mucho, pero el estribillo no tanto. ¿Por qué? Porque en las estrofas se escucha la guitarra española, se escucha el instrumental español, sin embargo, el estribillo es un estribillo electrónico muy simple y básico, y eso es lo que falla. Eso es lo que falla, por eso hay que mejorar el estribillo y enriquecer el instrumental. Si lo quieren más flamenco, más latino, me da igual, pero añadiendo más guitarra, más palmas, más de todo, es lo que le falla a la canción, que han dejado el estribillo muy simple y las estrofas son estupendas. Volvemos atrás. ¿Ves? Aquí el sonido de la guitarra y mola cómo se van los bailarines para potenciar ese sonido, pero hay que mejorar la iluminación porque apenas se les ve. Y a la guitarra española, ¿cómo suena? Eso es lo que gusta y lo que le falta al estribillo. Vamos, aquí me molaría que la peineta se pudiese subir y ya se le base aquí con la peineta para potenciar estos golpes. Pam, 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 pam. Vamos. Vale, aquí está creciendo el instrumental electrónico y sin embargo te está haciendo una coreografía más suave y divina y eso no pega. Y mira qué dificultad tiene eso, ¿eh? Como se estira para atrás y sigue cantando, ¿vale? Por eso he dicho que esta coreografía que ahora va a hacer el porte que da vueltas, lo haría en el primer estribillo, porque ya, aunque es una base de pop electrónica y quiero que la mantengan, pero metan más instrumental español en el estribillo, esa base electrónica le da mucha fuerza. Entonces, esta coreografía con varios portes que hace, que ahora la han echado para atrás, la han levantado, se ha girado con un bailarín, ahora está encima de otro bailarín y se mueve, no me pega porque ya el instrumental es muy fuerte. Por eso aquí me gustaría, por ejemplo, si se pudiese elevar la peineta, aquí se eleva la peineta y la peineta va dando vueltas y girando, y por ejemplo, este estribillo y ella quieta, pero la peineta va girando. Entonces la enfocan, la cámara, cómo está girando, y eso es una sensación que te da como de mucha fuerza y ella está ahí quieta y luego ya ahora en la segunda parte del estribillo baja y una coreografía bien fuerte dominando todo el escenario. Yo es como haría el segundo estribillo. Seguimos. Play. ¿Ves? Esto es un elemento de dificultad genial que me gustaría que mantengan pero en el primer estribillo. Porque aquí los jurados vuelven a flipar, en plan, va para atrás y la voz sigue potente. Aquí planos cercanos, lógicamente.
¿Ves? Todo con prisas. El huracán me gustaría que lo alargase más. Y ahora llega el punto fuerte de la canción. Espectacular. Y esto no me gusta, que se ve cómo se está yendo para hacer el agudo. Aquí el plano lejano sobra. Vale, este tiene que ser el momento de la actuación, el momento en el que el público diga que voy a votar. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Yendo al dance break. Vale, yo cuando escuché la canción, como a muchísima gente, porque lo he leído, a mí el puente electrónico con los diva, diva, diva me pareció horrible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente lo más pegadizo que tiene la melodía de esta canción son los oh, 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 y los diva, 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 diva del puente. Entonces, como no sabemos cómo va a ser el revamp, a lo mejor nos hacen caso y refuerzan el revamp y refuerzan el estribillo con un sonido más latino, más español. Entonces, la canción es cierto que será mucho más fácil de escuchar, pero tampoco significa que a lo mejor el estribillo vaya a ser más pegadizo, simplemente gustará más. Pero al final tiene mucha letra y cuesta que sea pegadizo. Entonces, siento que si ahora recortan el diva, 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 estás quitando la canción lo poco pegadizo que tiene y lo poco que la gente va a recordar más allá de los elementos de dificultad de la actuación, como el columpio, el estar turbada, los portés y las piruetas que vienen a continuación. Entonces, la actuación tiene muchos elementos recordables, como el helicóptero, etcétera, pero la canción solo tiene los oh, 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 y los diva, diva, diva. Entonces siento que si lo quitan estás quitando una parte esencial pegadiza porque no sabemos si el nuevo estribillo con el revamp realmente va a ser lo suficientemente pegadizo o no. Lo que yo haría es hacer una parte épica y que ese puente meter un coro y un coro que cantase el diva, 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 un coro, un buen coro y hacerlo más épico y más instrumental. Entonces, y estoy de acuerdo con mucha gente que quieren que no suene tan electrónico, sino, por ejemplo, puede sonar como unas palmas, un taconeo, unas castañuelas que han desaparecido y aquí puede aprovechar ella y hacer el diva, diva, diva con unas castañuelas y mantener el pum, 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 pum para hacer ya esa pirueta, que es lo que más ha gustado de la actuación. Es uno de los momentos que más se va a recordar, ese trabajo de cámara girando y ella haciendo la pirueta y sobre todo, y lo más importante y algo que nadie ha dicho y es lo fundamental. Quien elevó en Eurovisión las propuestas pop divas y el cantar y bailar a la vez fue España con Chanel en el 2022, haciendo un dance break súper difícil con piruetas y luego ella añadiendo esa escala de voz, Chanel, para decir, mira cómo estoy bailando, mira las acrobacias que te acabo de hacer y sigo teniendo fondo suficiente para cantar. El resto de cantantes que hemos tenido, que han venido después de Chanel haciendo un dance break, Noa Kirel hizo sus piruetas, pero ya no cantaba más. Palin el año pasado hizo sus piruetas y después la voz se le fue a Parla y desafinó. Entonces, ¿qué quiero decir? No ha habido ninguna que haya hecho una pirueta y después lo una con una nota alta, que esto es un do 5, pero que en melody es cierto que en los ensayos lo hacen más alto, lo hacen un re, que suena mucho más espectacular, pero quiero decir que después de estar bailando toda la actuación, haces justo una pirueta y después te vas a hacer un agudo, eso no lo he hecho ninguna. Entonces Melody está incrementando el nivel de dificultad que inició Chanel en Eurovisión de metaacrobacias y además sigo cantando, pero cantando con dificultad. Porque todas las que Eleni Foureira, Noa Kirel, Chanel, todas las que han hecho esas cosas, no tenían notas altas. Melody sí, y esto puede parecer una tontería, pero sinceramente cualquier jurado en cuanto vea esto, vea la pirueta y vea que lo enlaza con esa nota alta, van a flipar. Entonces, lo que tienen que hacer es empoderar la nota alta. Entonces, no me gusta nada cómo hace la pirueta y se ve como ella se va. Tiene que hacer la pirueta y para mí quedarse agachada y que se enfoquen en los bailarines. Y los bailarines sigan bailando con el nuevo fondo, si meten un fondo con castañuelas, sigan bailando y ella sale de plano y ya se coloca. Y el siguiente plano que la veamos sea ella colocada en la peineta, si puede ser que la peineta se vuelva a elevar porque así endiosa más la puesta en escena. Vamos a verlo. Vale, aquí un nuevo instrumental más español y un baile español, un taconeo y hace pum 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 pum, agachada. Ahora no se va a ver levantar, haces un plano que se van los bailarines y Melody agachada se va por detrás. Pero de repente se apaga la luz y enfocan al altar donde está ella haciendo el agudo.
y todo iluminándose, y así lo estás endiosando y estás enlazando la pirueta con el agudo. Y así haces el momento ganador. Todo el mundo diría, wow, ¿qué acaba de pasar? Es lo que tienen que hacer. Melody después de la pirueta tiene que desaparecer. La siguiente vez que la veamos, que sea el escenario apagado y como se va encendiendo una iluminación de fondo, por ejemplo, como en forma de abanico detrás de la piñeta, y ella haciendo el agudo ahí. Y así se endiosa. Y se puede ser que señale el público con la mano y se vaya iluminando todo el estadio diciendo somos divas tú y yo, en plan como somos divas tú y yo y todas oscuras y ella la que mueve la mano con el agudo se ilumina todo como en plan todos somos divas, pues mejor. Pero eso se tiene que unir y así se tiene que endiosar el agudo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, si la peñeta tiene escaleras, se puede haber subido las escaleras y estar arriba la peñeta y enfocando, señalando y todo iluminándose. Y como la canción ahora tiene golpes y parones, puede estar arriba la peñeta valiente y baja por las escaleras aprovechando estos momentos. Espinas. Entonces aquí ya se pone en el centro. Para mí esto lo tiene que dejar, pero hacerlo en el momento adecuado. ¿Ves? Y va con prisas. Vale, el final es muy bueno porque hace muchas cosas, pero hace tantas cosas que la voz queda en un segundo plano. Cuando tiene que terminar vocalmente increíble. No sé si os habéis dado cuenta que para bajar de la piñeta la cogen y la alzan y la levantan. Entonces, el esa diva soy yo lo deja que lo haga prácticamente el backing vocal porque a ella no le da tiempo en bajar y luego hacer la pirueta final. Entonces, ¿qué haría yo? Por ejemplo, si tiene unas escaleritas, ¿vale? La piñeta y se sube y hace el agudo desde allá arriba, luego después del agudo os dais cuenta que la canción tiene golpes de música. Dice, una diva y ella grita, valiente, ahí puede aprovechar y bajar las escaleras haciendo eso en plan, una diva es, bajando las escaleras y baja los escalones, valiente, baja otros escalones, poderosa. Y poco a poco, aprovechando esos golpes de música, va bajando y vuelve otra vez al centro de la peineta. Y ella está, que salga de la peineta, se vaya al centro del escenario y está ahí tranquila y por lo tanto ese más fuerza de un huracán pueda cantarlo con su voz potente, alargarlo y ahí aprovechar y decir, esa diva que señala al público esa diva y hay que se agachen en esa diva, coge el pelo y diga, esa diva soy yo. Y yo haría ese soy yo alargado con vibrato, me quitaría ese porté que hace en medio bajando al escenario que no pinta nada y ahí gana unos segundos, alarga bien el final, esa diva soy yo, meto un poco de pelo y ahí que la cojan y hagan la pirueta final. Es decir, vamos a verlo. ¿Ves? En esta parte ya está arriba, valiente, y va bajando por las escaleras. Baja con fuerza y ya está en el centro del escenario. No, aquí el pelo no, aquí cantando. ¿Veis? Aquí que la bajan. Y la guitarra. Hace muchas cosas y prescinde de la voz, entonces tiene que quitar esa parte que la bajen, tiene que aprovechar ella después del agudo y salir ahí de la peineta para estar ya en el centro del escenario y hacer el final, entonces poder cantarlo y yo no haría ni lo del pelo ni lo de la bajada, yo estaría ya en mitad del escenario dando presencia a la voz para poder hacer esa diva soy yo bien grande y con mucho vibrato y ahí claro, van a hacer un revamp. Ahí pueden ganar tiempo en el revamp y alargarle el final y darle unas pausas y un tiempo para que ella le dé tiempo a cantar bien el huracán y alargarlo como nota alta, alargarle esa diva soy yo, tener unos segundos para poder coger, hacer lo del pelo y girarse, porque al final está diciendo con más fuerza que un huracán y esa diva soy yo. Ahí es el momento para decir, esa diva soy yo, coger y moverse el pelo y dar vueltas y terminarlo con la guitarra. Entonces quizás en el revamp lo que tienen que hacer es intentar acortar trocitos de alguna parte de la canción y darle unos segundos extras al final para que ella tenga el tiempo suficiente para poder cantar y meter el pelo, un giro, dando vueltas con el pelo y la pirueta final. Y entonces eso sería un final apoteósico porque tendríamos un pedazo de agudo, después añadiría dos aguditos más con su voz copleda vibrada diciendo el huracán y en esa diva soy yo para cerrar y lo une con la vuelta, con el helicóptero y con la pirueta. Y eso tiene un cierre de oro que todo el mundo se quedaría como, ¿qué acabo de ver? ¡Qué pedazo de artista! Entonces, esto, digamos, a mí la actuación me parece muy buena. Entonces, a mí hacer una de cero me parece un error teniendo la pirueta al final de la guitarra que ha encantado.
Lo del pelo que se puede potenciar si le das un momento haciendo el rebound, un momento a la canción donde ella tenga ese tiempo para poder hacer ese paso. La pirueta, el dance break también ha encantado. Tiene mucha dificultad el hacer el agudo y la pirueta después, el cantar tumbada, el hacer muchos portes, simplemente hay que encontrar los momentos adecuados. No he dicho nada en cuanto al fondo, pero el fondo al final todo es oscuro porque al final la canción es Rosas y Espinas y lo que representa ella va de claro porque ella es la luz y por eso lo demás está oscuro. Es como todo lo difícil que está superando. Es algo que es cierto que se puede entender, pero para mí realmente tampoco, o sea, me gusta el fondo, no me disgusta, pero realmente tampoco creo que se entienda. Entonces, igual en Eurovisión los fondos me dan un poco más igual y que elijan unos fondos que potencien más a lo mejor el vestuario que vaya a llevar. Simplemente hay que cambiar coreografía en algunos momentos, potenciar la iluminación y el vestuario, súper fundamental, es lo que hay que cambiar. Y un revamp para potenciar el estribillo con más sonido español y más sonido latino para que sea el estribillo más agradable de escuchar y por lo tanto más pegadizo. O sea, realmente es que no hay que empezar de cero, simplemente es potenciar, en mi opinión, esas cosas. Por eso digo que me parece una salvajada el hacer caso a todas las críticas, básicamente a los haters, y empezar algo de cero, algo que creo que es muy difícil, que los jurados van a puntuar muy bien porque es muy difícil, simplemente no tiene que parecer que ella va deprisa y corriendo y hacer tantas cosas, sino tiene que hacer una ejecución limpia. Por eso creo que hay que quitar el porte final que he dicho cuando la sacan de la peineta para que ella tenga su tiempo en poder cantar. Ese tipo de detalles, que se la vea haciendo la ejecución limpia y los portes que sobran, pues los quitan porque ya con dos piruetas, una nota alta y que ella saque su vozarrón durante los estribillos y su fuerza escénica es suficiente. Realmente la canción ya tiene muchos elementos. O sea, porque si mantiene el columpio y la peineta, ¿qué más quieres? Ya tiene. ¿Sabes? Entonces, lo que ella ahora necesita es que se la vea libre, mostrando su personalidad y su esencia. Y lo que me pasa es que está demasiado coreografiada. Entonces, simplemente le falta que se la vea con más soltura. Ya está. Y sobre todo, si en el revamp pueden hacer que el estribillo suene más español y no tan pop electrónico, mejor. Y sinceramente, para mí estos son los cambios. Entonces yo creo que llevamos una actuación que es de un nivel de dificultad muy alto y que ella lo borda porque la voz no se le va en ningún momento y suena poderosa desde el principio hasta el final. Entonces, si muestra esa ejecución, esto es una actuación para entrar en el top 10 en jurados. En el televoto, eso ya depende de la competencia y es muy pronto para saber. Entonces, para mí simplemente es potenciar la actuación para que Melody la borde y asegurar el top 10 de los jurados. Esta es mi opinión de nuestra propuesta, de nuestra candidata y de los cambios que yo haría con respecto a esta actuación. Si hacen algo nuevo, tiene que ser simplemente que el acorio y lo que está en el escenario se vea más moderno, para así compensar a las personas les suena una canción más desfasada, que al final para mí eso en Eurovisión no es ningún problema, porque cuando Eurovisión se ha caracterizado porque ganen canciones que representan la modernidad, ¿acaso el rock era mainstream en el 2021 cuando ganó Maneskin? De hecho, decía, no va a ganar Maneskin porque es rock y el rock no está de moda. O sea, en Eurovisión no va ligado con las tendencias musicales. Entonces, y de hecho a la gente le gusta las canciones cuando se mezclan tradicional y moderno. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es potenciar más ese sonido español en la canción. No me parece un problema que suene a verano de los 2000, pero tiene que sonar potente, que no suene básico, que ese es el problema de la base del estribillo, que suena básica y no suena poderosa. Entonces lo que tengo que hacer es hacerlo más poderoso, ya está. Esa es mi opinión de esta propuesta. De momento no voy a hacer más predicciones porque es muy pronto. Iré haciendo más predicciones a medida que saque el revamp, que conozcamos todas las canciones y por supuesto en mayo cuando veamos los ensayos, ahí es que no es predicciones, que ahí ya se va a saber qué es lo que pasa. Pero de momento me parece una actuación que nos puede dar muchos puntos en los jurados y en el televoto ya se verá, porque realmente si con la actuación te deja con la boca abierta, al final, guste o no, te parezca desfasado o no, es una canción que tiene elementos que se pegan y sobre todo una actuación que tiene elementos impactantes que recuerdas y puedes votar por ello por encima de otras actuaciones. Esa es mi opinión. De verdad, ya veremos qué ocurre, ya veremos cómo Melody va trabajando y va mejorando. Yo sé que ella tiene muchas ganas y va a escuchar todo y va a intentar hacer la actuación que deja a todo el mundo con la boca abierta porque es lo que ella quiere hacer. Así que nada, desearle mucha suerte, decidme en comentarios qué cambios haríais vosotros, por si acaso el equipo de Melody entra el vídeo, que lo vea en los comentarios, y nos vemos en las siguientes reacciones. ¡Chao!